RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR a Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, es jefe del Consejo Nacional de Inteligencia y analista en temas políticos. Fernando, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, como siempre, muy amable. Buenos días, José. A ver, ¿cómo estás analizando la situación política en el país? Hay varios temas que abordar, ¿no? Uno de los que tú más conoces, ¿no?, es el que está referido al sistema de inteligencia, ¿no? Y el último fin de semana se conoció una información, ¿no?, que a través de la DINI se estaría destinando un presupuesto para un pago, ¿no?, tanto a Vladimir Cerrón como a Richard Rojas, ¿no? Ayer la DINI ha salido a negar esta existencia. ¿Cómo es que se manejan los fondos de la DINI para que entenderlo y para que la opinión pública conozca, ¿no?, cómo es que sí se pueden utilizar este fondo, sí se pueden desviar estos fondos? En primer lugar, hay que señalar que los fondos reservados de la Dirección de Inteligencia son muy cuantiosos, 24.600.000 soles al año, o sea, unos 2 millones de soles al mes, un poco más de 2 millones de soles al mes. Estos gastos reservados son usados supuestamente, teóricamente, para conseguir información. Es decir, se paga a determinadas personas para que den información que no está disponible públicamente. Es una cantidad inmensa de dinero. Ahora, imaginemos qué ocurre cuando una gavilla de delincuentes como la que ha asaltado el gobierno desde el año pasado llega y se encuentra con que tiene 2 millones de soles al mes a su libre disposición sin ningún control, porque estos fondos reservados, aunque podrían eventualmente ser auditados por la Contraloría o por la Comisión de Inteligencia del Congreso, en realidad son usados por ellos a su libre albedrío y no dan cuenta a nadie de cómo lo utilizan. Entonces, en segundo lugar, es muy verosímil que esta declaración que ha realizado un colaborador de la Fiscalía y que ha sido publicada el día domingo sea cierta. Es decir, que utilizan este dinero ilegalmente, irregularmente, como por ejemplo para pagarle a Vladimir Cerrón 40.000 soles mensuales o a otro miembro de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, Richard Rojas, una cantidad no determinada. Y quién sabe a quién más le están pagando. Es decir, están sobornando a Cerrón para que Cerrón, además que de otras cosas como que le entregan al Ministerio de Salud y otras dependencias públicas, le dan una cantidad mensual para que la bancada de Cerrón en el Congreso vote a favor del gobierno de Castillo. Y en tercer lugar, la otra cosa que ha salido el día de ayer, que es el general del Ejército en situación de retiro, Wilson Barrantes, ha denunciado que a él le ofrecieron la jefatura de la Dirección de Inteligencia. Se la ofreció el mismo Castillo y apenas salió de Palacio lo llamaron y se comunicaron con él gente muy cercana a Castillo, como Beder Camacho. Y en síntesis, lo que ocurre es que tanto Beder Camacho como Bruno Pacheco, que eran los hombres más vinculados a Castillo, le pidieron 200.000 soles de cupo, de coima mensuales para otorgarle la dirección de la DINI. Es decir, le estaban pidiendo el 10% de los gastos reservados, que le dé 200.000 soles mensuales a Pedro Castillo si es que le daban la dirección de inteligencia, cosa que es concordante con otra serie de denuncias que se han hecho de que estos delincuentes cobran cupos por entregar puestos del Estado. En algunos puestos cobran en pequeñas cantidades, 2.000, 3.000 soles, pero en otras, como la Dirección de Inteligencia, que tiene una cantidad enorme de dinero, sin control, le cobraban 200.000 soles a este señor si es que le daban el puesto. O sea, están robando a manos llenas en la Dirección de Inteligencia Nacional. Ahora, lo grave en este último caso de lo que ha manifestado el ex general Wilson Barrantes es que fue el propio presidente quien le ofreció
la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la DINI. Eso es lo que afirmó ayer tanto a Expreso, luego la unidad de investigación tanto del Canal N como de América Televisión. Así es. Es perfectamente verosímil la versión de Barrante, no tendría por qué inventarla y dar cifras tan precisas y datos tan concretos como que fueron Beder Camacho y Bruno Pacheco. Es decir, lo que él dice es que Pedro Castillo le ofrece el cargo. Luego inmediatamente lo llaman estos personajes y le piden los 200.000 soles. Y este señor rechaza eso y va a hablar nuevamente con Castillo. ¿Y cuál fue la reacción de Castillo? Ninguna. Siguió con Beder Camacho y con Bruno Pacheco. Entonces es una muestra de que todo esto es cierto, que estaban pidiendo 200.000 soles para Castillo. Y es probable que eso sea lo que está ocurriendo ahora, que le dan el 10% de los fondos reservados para Castillo y además tienen una planilla de gente a la que sobornan con dinero de la DINI para lograr apoyo para Castillo. Probablemente también estén ahí otros sujetos de la catadura de Cerrón y de Rojas, como congresistas, en fin, y gente así, ¿no? Y además, ¿cómo estarán usando la infraestructura de la DINI? La DINI tiene una infraestructura muy grande, tiene agentes, tiene una serie de cosas que pueden ser usadas para espiar a los adversarios y para eventualmente chantajearlos, extorsionarlos o desacreditarlos. Entonces, es gravísimo que una institución como la DINI esté en manos de esta gente. Ahora, yo quiero volver a lo que mencionabas al inicio de la conversación, Fernando, ¿no? Que se trata de un presupuesto de gastos reservados con un monto aproximado de 2 millones de soles mensuales. ¿Hay alguna forma de auditarlo, de solicitar una auditoría, que se controle, que se fiscalice desde el Congreso, la Contraloría General, o es que es muy complicado? Es muy complicado. De hecho, existen maneras, pero las formas que están diseñadas para el control están hechas para un gobierno normal, no para un gobierno de delincuentes. Entonces, es muy difícil controlarlo. Ahora, también hay que decir que la Dirección de Inteligencia del Congreso no ha hecho nada en lo que va del gobierno de Castillo, ni en el periodo anterior, ni en el periodo actual. O sea, con la nueva directiva del Congreso. No han hecho prácticamente nada para controlar y además están no dicen nada, no avanzan en nada concreto. Y la Contraloría puede hacerlo, pero es muy difícil, pues, porque, como digo, esto está diseñado para que se realicen realmente operaciones de inteligencia que sirvan para la seguridad nacional. La DINI tiene como función la inteligencia estratégica, es decir, para tratar de ser útil a los intereses más vitales de la nación. De eso se trata. Entonces, si es que hay mal uso de los gastos reservados, es muy difícil tratar de controlarlos después de que ese dinero haya sido usado. Eso puede ser encubierto, falsificado de muchas maneras, y a menos que haya alguien que hable ahí, como hay ahora, después de haber intervenido la Fiscalía, hay muchos colaboradores que están cantando la verdad. A menos que se haga eso en la DINI, es decir, que se atrape a algunos de esos delincuentes y se les haga hablar, es muy difícil que se llegue a conocer la verdad. Hay muchas maneras de encubrir los gastos reservados. Ahora, otro tema que no puede quedar al margen, Fernando, es lo que ayer también afirmó el general Bobbio, ¿no?, en una entrevista a Exitosa, ¿no?, donde lo que afirma es muy grave, ¿no?, la existencia de una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia en Palacio de Gobierno. O sea, ¿hasta dónde se ha llegado? ¿Hasta qué niveles se va a llegar? O sea, la DINI depende directamente de la direccionalidad que le da el presidente de la República. Claro, la DINI está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, pero depende directamente del presidente de la República. Ahora, la existencia de una oficina en la DINI en Palacio de Gobierno es absolutamente irregular. Eso jamás ha existido en la historia del Perú. Nunca ha habido una oficina
del servicio de inteligencia en Palacio de Gobierno. Eso es solamente algo que ocurre en este gobierno corrupto de Pedro Castillo. Las justificaciones que ha dado este señor Bobbio, que dicho sea de paso es un antaurista que está ahí en la DINI, por el hecho de ser antaurista seguramente, las justificaciones son absurdas, ¿no? Para darle, por ejemplo, a Castillo información sobre el narcotráfico, es decir, el gato de despensero, a Castillo, que trabaja con Bermejo, que es el principal promotor del narcotráfico y de la coca ilegal en el Perú, que han estado hace pocos días en Pichari, ahí en el Brain, alentando a los cocaleros ilegales y a los narcotraficantes, a ellos les van a dar información sobre el narcotráfico. Bueno, eso es absurdo, las justificaciones de Bobbio son ridículas, fuera de lugar, porque eventualmente, si el presidente de la República necesita alguna información de la Dirección de Inteligencia, levanta el teléfono y la pide y se la traen. Eso es obvio. O se la dan por un medio electrónico o lo que sea. No se requiere tener una oficina en Palacio de Gobierno. Es decir, entonces el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores también tendría que tener una oficina en Palacio de Gobierno. Eso es una cosa completamente absurda, fuera de lugar. Lo que debe estar ocurriendo en realidad, lo que se sospecha después de las cosas que han salido a luz, es que hay sujetos de una catadura infame como la de este señor Henry Shimabukuro, que era lo que se rumoreaba antes, que era el hombre que estaba en Palacio de Gobierno con esta oficina de la DINI, un individuo que por supuesto no tiene nada que ver con la inteligencia, que no sabe nada de inteligencia, pero que es un individuo de dudosa reputación. Entonces, probablemente lo que estén haciendo ahí es distribuir ilegalmente los fondos reservados de la DINI, es decir, a quién sobornan, por ejemplo, tener una lista, una planilla de gente sobornable a la cual le entregan dinero, o cómo se roban el dinero de fondos reservados, cómo se lo distribuyen entre ellos, en fin, ese tipo de cosas son lo que deben estar haciendo en esa oficina de la DINI en Palacio, ¿no? Otro tema que me gustaría abordarlo contigo, Fernando, es que ayer, a través de un dictamen en la Comisión de Descentralización del Congreso, se pide dejar sin efecto la designación de prefectos y subprefectos, ¿no? Porque en los últimos meses hay denuncias comprobadas, ¿no? Que incluso que allí también se utiliza la modalidad de cobro de cupos, pero la designación ya tiene una direccionalidad, ¿no? Muchos de ellos pertenecen a CONARE Movadef, otros pertenecen a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Perú, que es el brazo magisterial que ha formado el presidente de la República con un grupo de parlamentarios, congresistas de la bancada denominada magisterial, ¿no? O sea, ¿qué efecto puede tener dejar sin efecto la designación de prefectos y subprefectos? En realidad, esa es una medida muy necesaria, es un proyecto de ley que ha sido presentado en el Congreso, que ha sido discutido en la Comisión de Descentralización, que ya se aprobó, que debe pasar al Pleno y esperemos que se apruebe de inmediato para desaparecer a prefectos y subprefectos. En primer lugar, hay que señalar que los prefectos y subprefectos son absolutamente inútiles. Ya desde hace varias décadas dejaron de tener ninguna importancia y sobre todo a partir del año 2002, en que se aprueba la descentralización. Los prefectos y subprefectos entonces son inútiles. Y hoy día hay, hasta donde se sabe, unos 1.800 prefectos y subprefectos que reciben sueldo del Estado. Son más de 60 millones al año que se gasta en esto y que el gobierno quiere subir el presupuesto para prefectos y subprefectos a 75 millones para el próximo año. Un desperdicio absoluto de dinero. Como digo, que no sirven para nada. Y en segundo lugar, lo peor es que en este gobierno, en este corrupto gobierno comunista, las prefecturas y subprefecturas están siendo usadas por Sendero Luminoso, facción de Abimael Guzmán. Como tú has señalado, está comprobado que muchos de ellos son miembros del Movadef, que han firmado los planillones del Movadef y otros del FENATE. El FENATE es el brazo magisterial de Sendero Luminoso Movadef. Entonces, está claro que está siendo usado por esta gente para fines que ya conocemos cuáles son: la agitación política, sembrar odio,
promover disturbios, en fin, todas las cosas malas que pueden ocurrir con esta gente ocupando esos cargos pagados por el Estado y con la protección del Ministerio del Interior. Yo denuncié ya en mayo de este año que, por ejemplo, se había realizado un congreso de este tipo de autoridades en Apurímac y que era prácticamente un congreso senderista, cantando canciones senderistas, era descarado. Y después ellos han realizado un congreso en Ayacucho, ya no un congreso regional, sino un congreso nacional de autoridades políticas, una cosa increíble, uno en Ayacucho y otro en Apurímac, y han creado un Consejo Nacional de Autoridades Políticas y han creado un gabinete político, es decir, han formado una estructura política dentro del Estado, dependiendo del Ministerio del Interior, una cosa absolutamente inaceptable. Entonces, esta es una razón adicional para inmediatamente eliminar las prefecturas y subprefecturas. Ojalá que el Congreso se ponga las pilas y aprueben esta ley inmediatamente este año, antes de que entre en vigencia el presupuesto del próximo año, que como digo es de 75 millones de soles para prefecturas y subprefecturas, que sería darle un arma adicional a Sendero Luminoso para hacer su trabajo político pagado con los impuestos de los peruanos. Estamos dialogando con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia y analista en temas políticos. Se alista la llegada de la misión de la OEA, Fernando. ¿Qué podemos esperar en la circunstancia que vivimos, ¿no? Y además, por la forma, el accionar de la OEA en los últimos años en el hemisferio. Nada bueno, por supuesto, ¿no? Todo esto ha sido promovido por el propio gobierno de Castillo en el entendido de que los gobiernos pues, del socialismo del siglo XXI son los que controlan la OEA. Como hemos visto en los últimos años, hay varios gobiernos de América Latina que han ido cayendo en manos de esta gente del socialismo del siglo XXI. Y el secretario general de la OEA, Almagro, se presta, es un oportunista que por supuesto que puede estar en un lado o en otro de acuerdo a su propia conveniencia, pero ahora, como hay una gran cantidad de gobiernos del socialismo del siglo XXI, él es un aliado y un ejecutor de las órdenes que le dan. Entonces yo creo que nada bueno se puede esperar de esta misión de la OEA. Naturalmente tiene que reunirse también con una serie de instituciones que pueden darle información, la Fiscalía, el Congreso, o sea, no solamente con el gobierno, debería reunirse también con organizaciones de la sociedad civil, debería reunirse también con partidos de oposición, en fin, ojalá que eso suceda, pero de todas maneras yo creo que no hay nada bueno de esperar de esta misión de la OEA por la composición que tiene la OEA hoy día y por el hecho de que la OEA en determinados momentos, hace algunas décadas ya, ha tenido algún papel en la solución de problemas en América Latina y en el Perú específicamente, pero eso era cuando había otro tipo de gobiernos en América Latina y los Estados Unidos tenían la hegemonía y a veces imponían ciertas decisiones. Hoy día los Estados Unidos ya no les interesa mucho América Latina y dan por perdida ya la región y entonces la OEA ha quedado en manos de estos socialistas del siglo XXI. Fernando, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo, muy amable como siempre. Buen día. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, jefe del Consejo Nacional de Inteligencia y analista en temas políticos. La red que comunica y une al Perú.